Y en la Argentina siempre la historia es cíclica, ¿no? Hay textos que si los leemos podríamos per pensar perfectamente que es un posteo en redes del presidente Javier Milei. Escuchen, la inercia y la corrupción administrativa, la ausencia de justicia, la anarquía universitaria, la improvisación, el despilfarro en materia económica y financiera, el favoritismo deprimente como sistema burocrático, la politiquería como tarea principal del gobierno, la acción destructora y denigrante en el ejército y en la armada, el descreimiento internacional logrado por la jactancia en el desprecio por las leyes y por las actitudes, y las expresiones reveladoras de una incultura agresiva, la exaltación de lo subalterno, el abuso, el atropello, el fraude, el latrocinio, el crimen, son apenas un pálido reflejo de lo que ha tenido que soportar el país. Claramente, palabras que hablan de corrupción, de despilfarro, de anarquía, de incultura, desprecio por la ley, decadencia del Estado, privilegios, casta. Suena súper actual. Nos suena hiper familiar. Es casi una editorial libertaria si no fuera por algunas palabras. Pero efectivamente no lo es. Son las palabras de la proclama de José Félix Uriburu en el golpe de Estado de 1930 en nuestro país al constitucional presidente Hipólito Yrigoyen. Ese primer golpe de Estado exitoso que le dio una nueva dinámica a la política argentina y donde determinados actores de poder podían hacerse del poder sin tener que ver con la representación popular, sin tener que ver con la democracia. ¿No? Y esto es un dato histórico no menor. Claramente es una advertencia, una copia de modelos políticos y económicos, como vamos a ver. Porque el mecanismo es el mismo. Primero se construye un diagnóstico total, donde todo está mal, donde no hay nada rescatable, donde el sistema entero es corrupto y hay que romperlo. Y cuando todo está tan mal, cualquier cosa que venga después es justificable. Y se justifica sola. O sea, hoy no hay tanques, pero claramente hay un relato, ¿no? Un relato que necesita que el pasado haya sido un desastre absoluto y total, algo casi refundacional para poder explicar este presente que no arranca. Ahí es donde la historia ejerce esta idea de discurso y donde empieza a aparecer la economía. Porque claramente no puedo seguir diciendo que todo está mal, sino que tengo que empezar a poder a generar soluciones, poder arreglarlo, poder gobernar. Y ahí es donde se decían que eran los genios del crecimiento con o sin dinero, donde aparece la imagen de Luis Caputo, que era el que venía a solucionar y a ordenar la macro, que prometía estabilidad, que decía que todo iba a ser distinto, cuando en realidad vamos a hacer lo mismo hasta con los mismos actores, Toto, no me mientas más. Pero claramente la realidad no acompaña y podemos ver, por ejemplo, que la Argentina sigue siendo el mayor deudor del FMI por escándalo. Miren cómo está Egipto, o comparémoslo con la línea amarilla de Ucrania, que está en un proceso de guerra. Y nosotros, ese gran salto que están viendo en el 2018 fue nuestro querido Toto Caputo. Y ese salto que vemos nuevamente en el 2025 es nuestro querido Toto Caputo, el tomador sideral, ¿no? El tomador serial que tiene la Argentina y que lejos de ordenar y de generar esta lógica, solo sabe fomentar el endeudamiento. Tenemos esto, pero también tenemos un tuit que sacó en estos días donde habla, no es este, es el tuit de Toto, donde podemos ver a Toto hablando y vanagloriándose ahí con las
acompañado por toda la dirigencia internacional, donde dice, acuerdo con el FMI, vimos recién la mayor deuda por escándalo con la Argentina, superávit fiscal pisando, obviamente, las prestaciones del PAMI, las prestaciones de los discapacitados, la ley de financiamiento universitario que no se cumple, ¿no? Ese superávit totalmente mentiroso. El acuerdo ahora con el Banco Mundial y el acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, no queda nadie afuera de la aspiradora del Toto. Y tenemos una nueva deuda que él dice que ya va a conseguir, que son 5.000 millones de dólares, que se la van a dar tanto el BID como el Banco Mundial. O sea, más deuda, más dependencia, más parche, y empieza ahí a entenderse porque esta similitud con lo que yo decía al principio del proyecto que tenía Félix Uriburu, ¿no? Porque mientras tanto, claramente, la economía está parada, la economía real no arranca, es algo que vemos todos los días, no hay ventas, no hay inversión, no hay nuevo empleo. Claramente, cuando eso pasa, ya no alcanza el relato para tapar esa realidad. El sol no lo podemos tapar con las manos, ¿no? Porque la economía no la podemos explicar con tweets o tratando de inventar algunos números. Claramente hay que explicarla con resultados, y los resultados los podemos ver en este tweet de Ari Halat, ¿no? Que nos muestra que el propio INDEC le preguntó a los industriales si durante los próximos 3 meses iban a contratar nuevos empleados, o sea, iba a haber nueva generación de empleo, porque como ya lo dijo Patricia, hay un descuento del 70%, hoy el trabajador tiene un descuento del 70%, prácticamente te lo regalan, esto es lo que te vende el gobierno. Y ahí fue que la respuesta del 79% de los industriales fue que no, que va a mantener igual. Y casi un 17%, más de un 17% dijo que no solo no va a sumar gente, sino que va a echar personas. Y cuando le preguntaron en la próxima imagen, ¿cuál es el motivo por el cual, señores, no van a hacer ustedes uso de estas nuevas herramientas del blanqueo, de los descuentos en salarios, de este cepo y de este control de precios que hay sobre los salarios en la República Argentina, que pierden sistemáticamente con la inflación? Lo que le dicen los industriales es, porque no hay una demanda interna suficiente. El 53 casi por ciento de las personas le dicen eso. No puedo tomar más personas si no tengo a quién venderle mis productos. La demanda externa también es insuficiente porque no estoy pudiendo exportar. La mayoría, casi el 70% de los cuentapropistas o de las personas que quieren empezar a producir en la Argentina dicen que efectivamente es muy difícil exportar, entonces que el 70% de sus ventas lo dedican al mercado interno. Entonces claramente el modelo no arranca y empieza a tener complicaciones, y acá empieza a aparecer algo un poquito llamativo, que es donde el propio Toto deja ya de hablar del riesgo Cuca, porque el riesgo Cuca está muerto, pisado y enterrado, ¿no? Está claro que no tiene que ver con esta situación, y que este dato de la inflación que no retrocede, donde tuvimos un 3,4 de este mes, donde el gobierno explicó y prometió en el presupuesto nacional que iba a tener una inflación anual del 10%, ya cumplimos esa meta. En el primer trimestre del año hubo un 10%, con lo cual ya incumplieron esa promesa. Ahora hablan de un 20%, porque dicen que va a haber algún grado de inflación en el segundo trimestre y que para el trimestre final del año la inflación va a ser 0. Claro, como nos decían que el trimestre iba a ser 0 y que compremos en ese momento porque el dólar estaba barato, ¿no? Toto, deja de mentirnos. Pero ahora empieza a hablar del riesgo propio del gobierno. Por eso el riesgo avanza, porque el riesgo es cada vez más libertario. O sea, el propio ministro empieza a decir que las internas, que las peleas, que la falta de coordinación, que no tener claramente un plan a futuro para la Argentina
ya no alcanza con taparlo diciendo que la herencia fue de un país en quiebra, de una posible inflación, sino de lo que se está haciendo ahora, de lo que pasa. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que vemos? Ahí teníamos recién hace un ratito la imagen de el amigo Dan con la amiga Lemoine hablando de que bancaron a Villarruel y a Pagano, Dan contestándole que él bancó a toda la Libertad Avanza y que los dejó de bancar cuando pasaron cosas. Lemoine diciéndole que él consideraba que era una persona inteligente y no un boludo como Mengolini, ¿no? Y ahí justamente Dan le retruca que mínimamente puede tener 2 puntos de inteligencia, porque claramente está hablando con una persona que el espacio puso como diputada nacional. Entonces, el propio Caputo ya empieza a hablar hacia adentro y ahí empieza a tomar un color esta interna entre Karina y Santiago, el otro Caputo, ¿no? El mago del Kremlin, como se le anda diciendo por ahí, pero que nos demuestra que podemos estar diciendo acá el amigo Dan representando a los tuiteros, a los que se quedan con la plata de la CIDE y tratan de generar alguna retórica y que se creen que son un poco dueños del relato de la Libertad Avanza porque Milei llegó a ser presidente gracias a su trabajo en redes, y por el otro lado, la Lemoine, ¿no? La representante de aquellos que hay que votar sin leer, la representante de los Karina, de los Menem, de ese caso omiso al Ejecutivo. No vamos a decir al presidente porque ya no sabemos quién está en mandos de ese Ejecutivo, si el presidente o la jefa. Entonces, ahí empieza a verse esa interna, y es que, efectivamente, como lo decíamos siempre acá, el mercado lo que quiere es estabilidad, es previsibilidad. El riesgo país no baja porque ve que son una murga de improvisados que no saben a dónde ir y que, en definitiva, agarraron el poder para tratar de hacerse ricos como Adorni, agarraron el poder para generar negocios como Libra o cobrar coimas como en Andis. Entonces, en el manejo de esa situación, ven un desequilibrio total. Entonces, me parece que ahí, una vez más, la comparación histórica vuelve a pegar, porque Uriburu justificó el avance diciendo que venía a ordenar el caos, que ellos venían a terminar con la casta, con los kirchneristas que habían hecho eso, pero que el orden que él prometió nunca resolvió en definitiva los problemas de fondo, y entramos en una cuestión cíclica en la Argentina, una economía del stop and go que generaba esta apertura, cierres, que mucho tiene que ver con los riesgos a los que se enfrenta hoy económicos la Argentina. Entonces, demostrar que ellos hablaban de esta situación de la inflación como un problema estrictamente monetario, pero que ellos mismos se desdicen. Porque después dicen que, bueno, que en realidad la de marzo fue estacional, de la economía real, que va a bajar porque se terminan distintas cosas. Entonces, ¿es estrictamente monetario o hay alguna incidencia de la política económica y de la realidad económica? Porque hoy el riesgo no es solo económico, hoy el riesgo es político, como fue siempre. Es creer que describir los desastres, generar relatos de altas magnitudes, alcanza para gobernar. Pero no es así, porque si el diagnóstico es la única respuesta que puede darnos el gobierno y después traer más ajuste y que la economía no se mueva, entonces ya el problema claramente deja de ser la herencia. El problema es un plan que no existe, es un plan que no funciona, el problema es la improvisación, el problema en definitiva es no saber gobernar. Y eso ya no alcanza para poder explicarnos la realidad. Podés escribir que el relato sobre los fracasos pasados, pero no podés explicar el presente. Este problema que hoy es tuyo y que nos estás trasladando a todos los argentinos. Este aumento sideral de la deuda, como pasó en la década del 30, como pasó luego en la década del 70, ¿no? Estas situaciones y similitudes que, usando los mismos argumentos, claramente
y lamentablemente nos pueden llevar a los mismos resultados. Y es así que la sociedad ya lo empezó a ver, que se empieza a palpar en la economía real. Y para cerrar, no lo voy a decir yo, que claramente todos saben que estoy bastante enojado y que tengo una postura tomada. Me parece que es interesante que podamos escucharlo de la propia gente que hoy tiene que tener 3 o 4 trabajos o que tuvo que dejar alguno y terminar en alguna de estas plataformas con un trabajo informal. Miren lo que hoy está pasando en la Argentina. Matías, sí, ¿qué tal? De ser jefa pasé a ser una simple conductora de aplicación. Yo tenía un taller textil, teníamos una rotación entre 8 a 11 empleados, todos en blanco, fabricábamos para petroleras, no hacíamos ropa de moda. ¿Posiblemente el mameluco de YPF que usa el presidente haya salido de tu fábrica? Sí, probablemente. ¿Y qué sentís ahora que lo ves con el mameluco y...? Una bronca, una rabia, que te tomen el pelo, ¿viste? Porque uno invirtió, tuvo sueños, intentó cambiar y ver que este hombre con esa prenda que pudo haber pasado por mi taller tranquilamente y lo tenga y ni siquiera valore de dónde salió, todo jocoso diga que, bueno, esto es demanda y oferta, me da una bronca. ¿Vos lo votaste a Milei? Voté a Milei. Sí. ¿Qué esperabas otra cosa? ¿Confiaste? Totalmente, confié. Yo perdí a mi padre por el COVID. Cuando me enteré todo lo que había sucedido con Alberto y el vacunatorio, y bueno, viste todas las cosas que se dijeron, me embronqué porque mi padre era un hombre joven, tenía 61 años. Entonces fue como un voto bronca, porque yo siempre voté a Cristina, siempre. ¿Qué sentís cuando escuchás que por ahí alguien dice, bueno, votaron esto, que se jodan? Que tienen razón. ¿Sí? Por ahí confiaste, qué sé yo. Sí, confié, pero ¿sabes qué? Me jodí. Porque todo lo que soñé, todo por lo que luché, todo lo que invertí, todo lo que confié, todo lo que aposté, lo perdí. Confié y me defraudó. Ahora me la tengo que bancar. Matías. Bueno, claramente la sociedad ya no lo está viendo, la sociedad lo está sufriendo, la sociedad lo está viviendo. Ya no se puede tapar el sol con las manos ni con el relato, señor presidente, señor ministro de Economía. Esto es lo que están generando. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Buenas noches. ¿Cómo andan todos del otro lado?